La prediabetes es una condición en la cual los niveles de glucosa están más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos para ser diagnosticados como diabetes tipo 2. A menudo se considera que la prediabetes es el primer paso para llegar a la diabetes y debe ser un signo de alarma para que te motive a hacer cambios en el estilo de vida y no tengas diabetes en el futuro. Y de eso se trata este episodio: qué es la prediabetes, cuáles son sus síntomas y qué puedes hacer para revertir esta condición y que no tengas diabetes en el futuro. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas para que conozcas las formas naturales de revertir o curar la diabetes tipo 2. La prediabetes es una condición que se diagnostica basándonos en tus niveles de glucosa. Si tu glucosa en ayuno está entre 100 a 125 miligramos en ayuno, lo repito, se considera que es prediabetes, o una hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4%. Estos niveles de azúcar van aumentando poco a poco a medida que vas acumulando demasiada azúcar en tu cuerpo, tanta que ya no cabe en otros lugares y comienza a estancarse en tu sangre por más insulina que tu cuerpo produzca. Así que ojo, no es que tu cuerpo no produzca insulina. Los pacientes con prediabetes o diabetes tienen niveles altos de insulina, y tampoco es que tu insulina no funcione. Hay estudios que demuestran que la estructura molecular de la insulina y del receptor, es decir, el sitio donde actúa, son completamente normales. Lo único que está pasando es que están acumulando azúcar de manera excesiva en su cuerpo. La prediabetes generalmente no causa ningún síntoma, pero algunos pacientes suelen tener los mismos síntomas como aquellos pacientes que tienen diabetes descontrolada. Esto es un hambre excesiva, polifagia, orinan demasiadas veces, poliguria en el día o en la noche y una sed excesiva. Otros dos síntomas que son bastante comunes es un cansancio o una fatiga inexplicable que no es por hacer ejercicio, y la pérdida de peso sin ninguna razón obvia. Es decir, no estás haciendo dieta, ni ejercicio, ni tomas medicamento para bajar de peso y aún así bajas un montón de peso de manera no saludable. Algunos de los factores de riesgo para tener prediabetes es tener un estilo de vida sedentario, tener presión alta o hipertensión, tener sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares de diabetes, dislipidemias, esto es niveles de colesterol elevados. En las mujeres, el ovario poliquístico es una causa de resistencia a la insulina y generalmente tienen algún grado de prediabetes, y otros factores más, pero estos probablemente son los más frecuentes. La importancia de tratar la prediabetes es que si no se hace nada, en un futuro, en cuestión de meses o años, estas personas terminan teniendo diabetes. Estadísticamente hablando, se dice que hasta el 30% de los que tienen prediabetes, si no hacen nada, en los próximos 5 años van a tener diabetes. Honestamente creo que esta cifra es un poco baja. A mí me parece que es más alta. Probablemente el 40 o el 50% de los pacientes con prediabetes evolucionan a la diabetes. Ojo, aquellos que no hacen ningún cambio, pero si logras y decides cambiar tu estilo de vida, por supuesto que no sucede nada. De hecho, la prediabetes es reversible. ¿Cómo se trata esta condición? La verdad es que la mayoría de las recomendaciones internacionales sugieren tomar metformina, pero la metformina no le va a ayudar a tu cuerpo a solucionar la causa de fondo, y la causa de fondo es que tienes un exceso de azúcar en tu cuerpo. La metformina no te va a ayudar para sacar ese exceso de azúcar, te va a ayudar para bajar tu nivel de glucosa. Muy pocas guías internacionales recomiendan los cambios en el estilo de vida, que son que al final de cuentas los que te quitan este problema de encima. Lo que tienes que hacer, y lo más efectivo para revertir la prediabetes, es cambiar tu alimentación, una dieta baja en carbohidratos simples, o sea, baja en azúcar, baja en carbohidratos refinados, para que ya no sigas ingiriendo más azúcar en el cuerpo
y tratar de implementar el ayuno intermitente para que logres eliminar el exceso de azúcar. Otro punto bien importante es acudir a valoración médica, porque puede ser que tengas prediabetes, puede ser que tengas problemas de azúcar y no sea por esto que te acabo de comentar, sino que tengas otra condición de fondo que se tenga que resolver por vías distintas. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Para concluir, la prediabetes es una condición totalmente reversible, totalmente curable. Si tú llevas más de 3, 4 o 5 años con esta condición y sigues teniendo prediabetes, quiere decir que claramente no estás llevando los tratamientos que más te convienen. Porque si tú hubieras llevado estos tratamientos que te ayudan a revertir la prediabetes, hoy ya no tuvieras esta condición. Así que te invito a que intentes y pruebes con estas recomendaciones para que ya no tengas prediabetes, y si tomas metformina, porque es el medicamento que más se prescribe para esta condición, pues tenga la oportunidad de dejar de tomar esta pastilla.